Muy buenas tardes a todos. Soy el licenciado Ignacio Márquez, agradeciendo de antemano la invitación de mis amigos de ICOA que me formularon para poder platicar con todos ustedes. La realidad que siempre las tragedias dejan cosas malas, pero la pandemia nos ha dejado el podernos comunicar de esta manera como lo estamos haciendo el día de hoy, y creo que es muy importante como un medio de comunicación. Pasando a mi tema, en los aspectos colectivos de 2023, antes quisiera mencionar que nuestra Ley Federal de Trabajo por muchos años, desde 1931, que fue la primera ley, 1970 la segunda ley, prácticamente no sufrió reformas. Únicamente en 1980 hubo una pequeña reforma, pero en los últimos años ha estado las reformas a la ley muy dinámicas, ¿no? Ha habido reformas, reformas donde desaparecen las juntas de conciliación y se crean tribunales laborales, se crean normas especiales como la NOM 035, el teletrabajo, diferentes reformas que se han dado con estos últimos años, donde la evolución del derecho laboral ha ido muy cambiante y modificándose constantemente. El día de hoy yo trataré de platicarles un poco de un cambio que considero muy importante, que es el tema de los sindicatos, ¿no? Los sindicatos, como ustedes saben, es la asociación de trabajadores o patrones constituidas para el estudio y mejoramiento de la defensa de sus intereses. Un sindicato se conforma con 20 trabajadores, es la forma de constituir un sindicato. Las federaciones se constituyen con 20 sindicatos, es decir, ya se multiplicarían de esos 20 trabajadores, forman un sindicato, y 20 sindicatos formarían una federación. Las confederaciones se forman con 20 federaciones. Entonces, como ejemplo importante, pues una confederación, podemos hablar de CTM, CROC, etcétera, de ese tipo de confederaciones. Tienen demasiados y miles de agremiados cada confederación. En 2019 hubo una reforma constitucional muy importante, que el objetivo principal al reformar el artículo 123 es frenar la extorsión de los sindicatos. Entonces, hubo una modificación en el texto de la Constitución, y que señala que cuando se trate de la obtención de la celebración de un contrato colectivo, se debe contar con la representación de los trabajadores. ¿Cuál es el objetivo de esta reforma? El objetivo principal de esta reforma es evitar las extorsiones que durante muchos años han sufrido empresarios y patrones. ¿Cómo lo hacían antes? Pues la ley no señalaba que tenían que tener una representación. Cualquier sindicato acudía con un emplazamiento a huelga, señalándole a la autoridad que los trabajadores de distintos centros de trabajo formaban parte de su sindicato, y la autoridad daba trámite. Si el patrón o la empresa no contaba con un contrato colectivo, podían llegar hasta un estallamiento de una huelga, y en ese momento iniciar un procedimiento para acreditar que ese sindicato no contaba con la representación legal. Pero la empresa podría estar cerrada por 1, 2 o 3 meses. El daño económico para las empresas y los patrones era inmenso. Por eso, en 2019 se reforma la ley, tratando de evitar eso y darle a los emplazamientos a huelga una representatividad que deben de tener todos los sindicatos para poder afiliar a los trabajadores. Más adelante veremos cómo de dónde deriva y cómo obliga a nuestros legisladores a incluir este tipo de textos. Dentro de las tendencias que tenemos para el próximo año, pues será el que cada día, y probablemente sus empresas lo han notado, ha aumentado las inspecciones de trabajo. Han aumentado inspectores para poder inspeccionar a patrones y empresas, por lo cual pues, mi recomendación es estar preparados, poder hacer simulaciones de inspecciones y tener toda la documentación previamente, y que el día que tengamos una inspección que tienden a ser cada día mayores, podamos solucionarlos. Otra de las tendencias va a ser el incremento sustancial del salario mínimo. Ya está casi avisado que viene un incremento de por lo menos un 20% al salario mínimo, lo que probablemente superará a 200 pesos o más
el salario mínimo de los trabajadores en nuestro país. Otra de las tendencias será la eliminación de los contratos de protección. Muchas empresas y muchos patrones durante años firmamos contratos colectivos que los teníamos guardados con el objeto de evitar lo que anteriormente señalé, el emplazamiento sin tener legitimación del sindicato de un emplazamiento a huelga por firma de contrato. Esta eliminación de los contratos se da ya con la reforma de 2019, que ya entró en vigor. En 2023, todos los contratos al mes de mayo que no estén legitimados, quiere decir esto, que no estén aprobados y legitimados por el sindicato ante las autoridades, serán nulos y se archivarán todos esos contratos colectivos, por lo que únicamente tendrán validez los contratos colectivos que fueron ratificados y avalados por los trabajadores de una determinada unidad de negocio, empresa o con un patrón. Otra de las tendencias es que ya desde el mes de noviembre, pues ya salió publicado en Diario Oficial la metodología para dar de alta a las trabajadoras domésticas. Por lo cual, pues a todos les recomiendo que pudieran entrar a la página del Seguro Social y ver todos los requisitos que piden para poderlo hacer. Una de las situaciones que el patrón se niega a dar de alta a las trabajadoras domésticas es que no quieren proporcionar su RFC, pero ya dentro de la normatividad ya no será necesario, con el objeto de poder lograr que cada día tengan más domésticas afiliadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Anteriormente la ley del Seguro Social las excluía, sin embargo, derivado de una resolución de la Corte, se incluyeron y ahora ya hay una reglamentación para poderlas inscribir. Otro de los aspectos para 2023 será la supervisión de ya la reforma que se tuvo con todas las empresas de outsourcing, ahora son empresas de outsourcing especializadas, y que estarán los inspectores de trabajo muy al punto para poder revisar este aspecto de cumplimiento por parte de los patrones. Y otro de los puntos importantes pues, será la implementación del convenio 98 de la OIT. El convenio 98 de la OIT es el convenio que garantiza la libertad sindical y la negociación colectiva. Este convenio 98 fue ratificado hace un par de años por México, el 20 de septiembre de 2018. Sin embargo, fue 69 años después de que la Organización Internacional del Trabajo lo hubiese adoptado. Quiere decir que nos tardamos muchos años en poder llegar a esa libertad sindical y poder ratificar este convenio. Derivado de este convenio vienen las reformas de 2019, donde se da la libertad de que los trabajadores elijan a su sindicato y que tienen que acreditar los sindicatos que tienen esa legitimación por parte de cada uno de los trabajadores. En la actualidad, pues contamos con una secretaria de Trabajo muy joven, sin embargo, pues le ha tocado tener muchos cambios muy dinámicos, es decir, se habla de la desaparición de las juntas de conciliación, pero la realidad es que no desaparecen, simplemente ya no reciben asuntos nuevos las juntas de conciliación y seguirán trabajando hasta que concluyan con todos y cada uno de los expedientes que se encuentran en trámite ante las juntas de conciliación. Y los tribunales laborales, pues es lo que le ha tocado a la Secretaría del Trabajo implementar, que es la nueva modalidad para juzgar los conflictos entre trabajadores y patrones, y que ya desde el mes pasado fue implementado en toda la República Mexicana. Ella pues tiene un gran asesor que, aunque no es oficial, pues es su padre, el licenciado Arturo Alcalde Justiniani, que ha sido una persona que ha asesorado muchos años a sindicatos y muy experto en el tema laboral, y lo cual le ha ayudado a ella un poco a generar su propio criterio, que podremos estar o no de acuerdo con ella, pero simplemente sí ha sido apoyada y ha tomado algunas muy buenas decisiones. ¿Qué es lo que se pretende con el convenio de la OIT? Pues evitar que el gobierno esté obligado a respetar la democratización dentro de los sindicatos, ¿no? Debemos de terminar con todo ese negocio que existió de líderes sindicales donde plazaban a huelga sin tener una representatividad de sus trabajadores, y lo único que hacía era volver más ricos
cada día a todos los sindicatos. Entonces, esto debemos de frenarlo con la OIT y se terminarán todos esos tipos de sindicatos charros o espurios, como se menciona, porque realmente no tenían ninguna representación de los trabajadores con los patrones. Entonces simplemente era un trámite administrativo que beneficiaba exclusivamente a los líderes y nunca a los trabajadores. Ahora, no quiere decir que con esta libertad todos tengamos que tener un sindicato, porque esto dependerá de cada uno de los trabajadores y debe ser que tengan que tener la representación de la mayoría de los trabajadores de una empresa. El convenio y la reforma a la ley para la libertad sindical pues también deriva de presiones, de todas las presiones que se dieron en las negociaciones de los tratados entre Estados Unidos, México y Canadá, y que eso ha obligado a que México implemente reformas a la ley laboral para dar esa libertad sindical que existe también en estos países, en Estados Unidos y Canadá. Hace 90 años pues surgieron sindicatos, centrales obreras muy importantes, que donde realmente no representaban a sus trabajadores, y con esta reforma, donde podemos ver que los trabajadores puedan realmente escoger a sus líderes, aprobar los contratos colectivos, pues con ello será una democratización muy saludable para todos los trabajadores en México. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Al frenar a todos los sindicatos que ya no van a tener ese tipo de contratos colectivos, que les llamábamos contratos blancos, contratos de protección, pues se están dando situaciones de extorsión dentro de las empresas que están sucediendo en este año y que sucederán más el próximo año al quitarles todos esos contratos colectivos. ¿Y qué hacen? Presionan a las empresas, parándose afuera de las empresas, con cartelones de protesta, con supuestos líderes, trabajadores de las unidades de negocios que nadie los conoce, cierran vialidades, impiden la entrada a las empresas del personal. Esto pues, prácticamente se convierte en una extorsión. ¿Cuál es la recomendación? Si alguna de las empresas que ustedes se encuentran o representan tienen una situación de este tipo de presiones por parte de un sindicato para pretender extorsionarlos, pues simplemente llamar a la autoridad, a la policía, para que se puedan identificar y de esa manera quitarlos del centro de trabajo. ¿Qué es lo que hacen? Pues también emiten volantes. Aquí les pongo unos ejemplos de volantes que reparten entre los trabajadores, que son volantes falsos. Son volantes falsos porque lo único que pretenden es extorsionar al patrón. Los trabajadores no conocen este tipo de sindicatos y lo que pretenden es lograr un arreglo económico con las empresas y de esa manera poderlos lograr sus cometidos. Como le menciono, pues en los contratos colectivos ahora deberán ser aprobados por la mayoría de los trabajadores y se registrarán en un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Anteriormente se depositaban ante las juntas dependiendo de la competencia de la empresa, local o federal. Ahora ya existe un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En este centro se registrarán todos los contratos colectivos que estén realmente legitimados por los trabajadores. En estos contratos colectivos se plasmarán las obligaciones y los beneficios que tendrán todos los trabajadores sindicalizados. ¿Qué es el requisito indispensable para tener un contrato colectivo? Contar con una constancia de representatividad. Este es el requisito indispensable para tener un contrato colectivo. ¿Qué es la constancia de representatividad? Es requisito para que puedan emplazar a huelga o una revisión de contrato colectivo. Y tiene que estar por lo menos respaldado por el 30% de los trabajadores sindicalizados dentro de la empresa.
Los requisitos del contrato colectivo debe estar por escrito, debe depositarse, como lo mencioné anteriormente, ante el Centro Federal de Conciliación y Registro. Deben acreditar la personalidad de los sindicatos. Acreditar la personalidad es que el sindicato ya también ante la autoridad se legitimó como un sindicato real, y la acreditación de personalidad se le denomina la toma de nota. El contrato colectivo deberá constar por escrito, como lo señalé, y tener los beneficios y las obligaciones de todos y cada uno de los trabajadores, y deberá contar con la constancia de representatividad para que se le dé trámite a ese depósito del contrato colectivo de trabajo. ¿Cuáles serían las recomendaciones que les podría yo aportar en esta plática y poder evitar? ¿Qué es lo que necesitamos evitar? Es que no nos extorsionen los sindicatos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero tenemos que hacer un análisis dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra unidad de negocio. Tenemos que ver si realmente nuestros trabajadores quieren o no quieren un sindicato. Los trabajadores son los que van a decidir, no vamos a decidir los patrones, no van a decidir las empresas. Pero si la gran mayoría de los trabajadores quieren un sindicato, pues ellos elegirán a su propio sindicato, y nosotros no podremos hacer nada más que respetar la decisión y voluntad de los trabajadores. ¿Cómo debemos hacer un análisis? ¿Cómo debemos poner en escrito si realmente necesitamos o no un sindicato? Pues primero tenemos que hacer un análisis de dónde está mi empresa. Hay zonas industriales, zonas que no son industriales, donde puedes o no tener mayor riesgo a ser sujeto a sindicalizar a tu personal. Tienes que ver cuáles son los puestos que utilizas dentro de tu empresa para ver si son realmente sindicalizables o no son sindicalizables, y qué antecedentes has tenido durante los últimos años de que se ha sido molestado o violentado por algún sindicato dentro de tu empresa. Entonces, con ese análisis, pues, tomar una decisión de que si realmente los trabajadores podrán o no elegir a un sindicato. ¿Cómo se puede lograr el que las empresas no tengan un sindicato? Pues escuchando a los trabajadores, resolviéndoles sus problemas, creando comisiones. Si bien no les denominemos sindicatos, denominemos comité de trabajadores o embajadores laborales, y que nos sentemos con ellos y que tengamos reuniones permanentes, semestrales, trimestrales, mensuales, y que podamos resolver todos los problemas que tengan los trabajadores. Esa será la única manera de cómo poder evitar el no contar con sindicatos y que los trabajadores no volteen a ver en la búsqueda de un sindicato activo para que los represente dentro de las empresas. Eso sería, por mi parte, pues la plática del día de hoy. Estoy a sus órdenes y les agradezco mucho, y nuevamente pues agradezco que tengamos este tipo de eventos. Agradezco a la invitación, y agradezco que gracias a los Zooms, a los Teams y a todo este tipo de tecnología podamos tener una comunicación permanente. Muchas gracias.